Pero realmente, ¿de qué vamos a hablar? No sé, estamos sentados ahora mismo. Hay una peli muy buena sobre canibalismo, la verdad. No sé si la has visto. No, hombre, si me Pero- dices el nombre. Pues no la sé el nombre. Pero iba de un accidente de un avión. En una montaña. Ah, qué mítica historia. De Mira qué historia, sí. Se quedan allí, el frío, la incomunicación y a comerse unos a otros. Oye, Como pero- fue toda la vida. ¿A ti te Vale. parecería mal? O sea, ¿tú te comerías a tu compañero o a tu pareja Y yo, cuando estás ahí en una montaña en Nepal? no creo. No, yo sí. Tú te la comerías. O sea, si está muerta, sí, vamos. Pero ¿y la matarías para comer? Hombre, no te la vas a comer viva. No, haría, Hombre. pues, le diría, mira, vamos a hacer un trato. Moriremos alguno de los dos, pero uno de los dos morirá antes que el otro. Es imposible que muramos a la vez. Claro. Entonces, Uno va a morir de desnutrición y y el otro va a quedar con hambre. Claro. Así que vamos a hacer esto. Quien se muera primero, se come al otro. Yo le diría eso a mi pareja. Eso sí que es amor, ¿sabes? Sí, bueno, claro, lo llevaría dentro por siempre. Claro. Bueno, por siempre hasta que Hasta que vaya al baño. Bueno, no habrá baño, pero... Es que al final todas las parejas acaban en una cagada. Bueno. Esto en realidad es una prueba de audio, volvemos en un segundo. Y los americanos saben mucho de esto. La frase de mejor tener una pistola y no necesitarla que necesitar una pistola y no tenerla. Qué buena frase, ¿eh? Yo creo que los americanos viven con eso, de buena lema. frase. Eso es su ¿Lo eslogan. quieres tener una pistola o no? Hombre, si tengo una pistola y no la necesito, pues no quiero la pistola. Pero Si la necesitas, si no tengo la una quieres. pistola y la necesito, claro. Pero, Claro, pero si no sabes si la necesitas, ¿la quieres o no? pues no, ¿para qué? Igual me atrae más problemas de los que me Pero tú no quitan. sabes si la vas a necesitar, ¿eh? A lo mejor sí, a lo mejor no. Hombre, ¿La quieres o no? podría deducir, ¿no? Quiere decir, si vivo en un barrio chungo, muy chungo, podría necesitarla algún día. Aunque en este mundo occidental en el que vivimos no va a ser. No hay ese. No hay problemas de becario. seguridad en el mundo occidental. Es curioso que lo digas, la seguridad, el concepto de seguridad. El concepto de seguridad. ¿Cómo me gusta ese concepto? Porque, ¿qué es la seguridad, no? O sea, ¿cómo ha evolucionado nuestra imagen de la seguridad? Acabamos de vivir una pandemia, un virus acaba de asolar el mundo y antes nos preocupábamos de que nos atacara hace muchos años, quiero decir, ¿no? Los que ahora mismo estáis escuchando no tienen la edad para haber vivido una guerra, pero imaginémonoslo. Al final, la seguridad antes solo era el miedo a un atentado, a un ataque de un estado, una guerra. Era una afrenta deliberada, ¿no? Pero ahora la seguridad no son por hostilidades deliberadas, son los problemas que nos atañen a día de hoy nos afectan a todos. O sea que la seguridad debería adquirir un nuevo nivel. La seguridad tiene que ver con la comunicación. Sí, explícame eso. ¿Tú crees, o sea, no crees que... ¿Cómo está una persona controlada a día de hoy? Si es que puede estar controlada, que se sabe que sí, ¿no? Se conoce que sí. Una persona, pues, está controlada desde eso, desde las cookies, ¿no? Desde los anuncios, la compraventa de datos. Entonces, ¿Y esa es nuestra seguridad? esa es la seguridad del día de hoy. Si, como decías, si la seguridad no está en las guerras, que también, yo creo que parte sí. Quizá en el mundo más occidental no se dan tantas guerras en las últimas décadas, de forma directa. Pero yo creo que las guerras siguen ahí de todos modos, ¿no? Mira, a mí Aunque sea en un segundo plano. Sí que siguen ahí, eso es cierto. Es que sigo hablando desde el prisma occidental. Nosotros parece que vivimos vivimos en otro mundo. Debemos darnos cuenta de esto. Vivimos en el mundo del futuro en comparación a otras personas. Mira, yo para entender lo de la evolución del concepto de seguridad, vamos a hablar del concepto de la paz también. Porque, ¿cómo entendíamos la paz antes? Como la ausencia de guerra, ¿no? La ausencia de conflicto. El equilibrio del terror entre las fuerzas. Eso. Antes la paz para nosotros era eso. O sea, para la gente era eso. Ahora la paz es que no nos asole un virus, o el hambre, o el cambio climático, o que explote un volcán. Ahora la paz ya no es
que nos ataque el enemigo de turno, sino que el enemigo son productos de nuestra propia negligencia. Tenemos a esos enemigos a la puerta de casa timbrando y no aprendemos. Ahora hay una frase muy buena que dice que si quieres paz, prepárate para la guerra. Así que... Si vis pacem para bellum. Sí, si vis pacem. Eso. Para bellum, que no hacían seseo los latinos. No tenían seseo. Si vis pacem para bellum, pues sí, la verdad. O sea, tal y como ha evolucionado la historia, es normal que... Pero mira... La parte es intrínseca a la guerra. ¿No te parece que aquí otro buen argumento que aprendemos en clase? El dilema de la seguridad. Porque cuando un Estado se arma para aumentar su seguridad, para defenderse, o sea, acaba generando que otro Estado se vea más débil. Quiero decir, el dilema de la seguridad es un poco ese. En el momento que tú te armas y el Estado de al lado no está tan armado como tú, le estás dejando en una situación... Él se piensa que está en una situación vulnerable. Y así constantemente. Es como si todo el rato se estuvieran retando para ir aumentando su seguridad, su potencia militar y demás. Sí, exacto. Es evidente, ¿no? Cuando una amenaza tiene poder y acumula poder, ¿tú qué haces? ¿Te quedas quieto o no? Claro. Pues acumulas poder también. Claro, no vaya a ser que te amenaza, claro. Exactamente, eso es muy cierto. Porque es eso. O sea, ¿qué es la seguridad al final? Pues estar protegido de una amenaza. Entonces, si una amenaza tiene poder, tú quieres adquirir cierto poder que pueda contrarrestar el poder de esa amenaza. Entonces, bueno, eso también incluso, o sea, estamos hablando de estados, pero bueno, pensemos en las relaciones entre personas, o sea, un conflicto personal, pues también, ¿no? Cuando una persona que tiene cierto poder sobre ti, pues consigue una mayor capacidad de influencia sobre ti, tú intentas sostener ciertos argumentos o ciertos poderes que hagan que esa persona no pueda ejercer todo el poder sobre ti. Entonces aquí estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una circunstancia a nivel estatal que se puede aplicar a la vida personal de cualquier persona y como muchas cosas otras que se pueden dar en la vida general. Al final son aplicables a distintos niveles, digamos. Sí, es increíble cómo puedes explicar el mismo razonamiento con conceptos simples como con conceptos complejos. Como tú decías, trasladar algo tan general y global como la seguridad del mundo, de los estados, a una relación personal. Es realmente curioso, en realidad, como cualquier historia, o sea, la misma historia, quiero decir, la puedes contar de 1000 formas diferentes. Y, o sea, la misma historia puede darte 2 mensajes diferentes según quien la cuente, es lo que quiero decir. Es que es la naturaleza misma la que lleva a las personas a comportarse como se comportan, pero tanto a nivel personal como a nivel social. O sea, al final, la sociedad está compuesta de personas y las actitudes personales son las que componen las actitudes a nivel social y viceversa, claro. Luego también hay influencia desde la presión social, ¿no?, que se ejerce sobre un individuo concreto. O sea, un colectivo grande al final es eso, ¿no? Lo que trata es de absorber esto, pues bueno, si observamos pues partidos de masas, pues es lo que hacen, ¿no? Al final, no todo el mundo, es muy difícil, por no decir imposible, yo soy partidario de que es imposible, de que todas las personas piensen igual, o que muchas personas piensen de la misma forma en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, sí que hay organizaciones, sí que hay partidos que abarcan muchísimas personas, muchísimos afiliados, y claro, no es razonable pensar que toda esa gente que esté componiendo esa organización piense en todo momento lo mismo. Sin embargo, seguramente haya opiniones tan dispares, pero dentro de la organización realmente cada uno piense una cosa distinta. Sin embargo, a la hora de tomar las decisiones, los que tienen más poder dentro de la organización hacen que se ejerza una presión social demasiado elevada como para que los individuos se sometan a las decisiones tomadas por la propia organización en sí y no desde su propia perspectiva. La ley de hierro de las oligarquías, el cesarismo, ¿no? Sí, un poco. Sí, podría ser un poco por ahí el tema, sí.
A mí es que yo comparto totalmente lo que dices. Opino que es imposible que todo el mundo piense de la misma manera, pero también opino que puedes convencer de lo mismo, solo que seguramente mediante una estrategia diferente puedes convencer de lo mismo a dos personas que piensan, digamos, de forma opuesta. No hay opuestos. En realidad no hay opuestos, pero por exagerarla, dos personas que piensan totalmente diferente, yo creo que les puedes convencer de lo mismo. Solo basta con explicárselo cada uno a su manera. Claro, eso depende de la capacidad también de la persona que esté expresando cada idea. O sea, dices que sí, que cada uno, al final puedes convencer a dos personas muy opuestas de que piensen lo mismo. Bueno, pero depende de quién seas tú, ¿no? Si no tienes capacidad de influencia ninguna y no tienes capacidad de palabra, pues evidentemente cada uno va a estar aferrado a sus ideas. De hecho, es bastante difícil que cada uno abandone sus ideas, porque simplemente hay que pensar eso, ¿no? Una persona que tiene unas ideas, que lleva mucho tiempo defendiendo unas ideas, que lleva mucho tiempo defendiendo unos argumentos, una vez le intentas rebatir esos argumentos o se los planteas de otro modo, de forma que, bueno, él pudiese llegar a razonar y entenderlos, a esa persona le va a costar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado pensar que estabas equivocado durante tanto tiempo. Es prácticamente impensable. Entonces, es eso. Es posible, sí, pero depende también del que transmita ese mensaje a esas personas. A ver, yo también opino que la capacidad está en el lenguaje y no en el individuo. Está claro que si un individuo tiene capacidades, puede conseguirlo. Pero la capacidad no la voy a relacionar con el estatus en este caso, porque yo lo estaba pensando de tal manera que, claro, tú si tienes un estatus, digamos, por encima de la media, puede ser que tus palabras tengan más peso, pero también te lo puede quitar. Eso es lo que quiero decir. Un político, al fin y al cabo, con la consideración general que se le tiene a los políticos, mucha gente escucha unas palabras de un político y no se las cree, simplemente porque salen de la boca de un político, pese a su posición y todo. En cambio, si esas mismas palabras te lo dijera el vecino de al lado, o tu sobrino, o lo que sea, igual son capaces de convencerte. Bueno, así y viceversa, quiero decir. Hay gente que solo cree en los políticos también. Sí, o sea, no tiene que ver con el estatus, tiene que ver con la persona. O sea, no quiere decir que teniendo un puesto superior laboralmente hablando, teniendo eso, un estatus de cualquier tipo superior al tuyo, pues vayas a tener un poder de palabra o de influencia mayor sobre otra persona. Evidentemente no. Eso forma parte de la personalidad de cada uno y de la manera que tiene de transmitir. Es eso. Al final también, sí, porque no se le hace caso. Bueno, se dice, no, si te lo dice un político no se le hace caso. Bueno, yo creo que hay muchos políticos que llegan a convencer de ideas muy macabras a mucha gente y sin argumentación demasiado fundamentada. Así que sí que pueden llegar a convencer. De todos modos, habrá gente que no. Habrá gente que desconfíe de la clase política y es en cierta medida lógico, ¿no? Por diversos episodios de corrupción y tal. Evidentemente, ¿qué problema es el que se da en este caso? Pues que es la clase política, no es la que tiene que dar las órdenes a la ciudadanía, sino es la que tiene que obedecer las órdenes de la ciudadanía y aplicar lo que la ciudadanía le solicita. Ese es el punto de vista, ¿no? Principal, que mucha gente no se da cuenta y mucha gente se somete directamente como si fuese un líder supremo sin tener ningún tipo. Estamos hablando evidentemente en regímenes democráticos, claro. En otro caso sí que sería de la otra forma, pero por mucho que sea elegido, está elegido para representar a un pueblo, no está elegido para tomar las decisiones que más le convengan a esa persona individualmente. Al final es eso, un representante público, no es un personaje público, que es lo que muchas veces parece que son los políticos, sobre todo últimamente. Por eso la decadencia de la clase política, que es algo de lo que se podría hablar también en profundidad y en detenimiento. Y muchas veces no se habla por... no sé por qué, pero no se habla exactamente. Se toma por sentado que la clase política ya era decadente, en realidad. Yo es lo que creo, que la mayoría de las personas piensan que no existe nunca gracia o gloria. Término muy maquiaveliano del Príncipe esto. El factor de la gracia.
la mayoría, como decía, la mayoría de la gente no cree que existe gracia ni gloria en la política, cree que la mayoría son unas serpientes venenosas. Y en realidad, si echamos la vista atrás, a ver, la historia solo recopila a los vencedores, eso está claro. Y hay muchos rastros de grandes políticos, o al menos de grandes personas con aptitudes políticas a lo largo de la historia, pero son contadas en comparación con todos los políticos que tienen que haber pasado por los plenos de diferentes parlamentos. ¿Cuántos se salvan? Es que, claro, sin embargo, fíjate en la memoria, ¿no? Incluso de los libros de historia, que se tiene más en cuenta. Si los políticos que en principio hicieron las cosas mal o que, digamos, defraudaron los valores morales o derechos humanos, o, bueno, estamos hablando de grandes líderes, evidentemente, no políticos como clase política general, sino políticos de relevancia, ¿no? Claro, los políticos que hicieron acciones, digamos, honradas o actuaciones bondadosas de cara, bueno, sin más, que hicieran su oficio, sin más, no están tampoco tan recordados como tal. O sea que también, claro, que la historia beneficie en parte a los que hacen las cosas mal y invisibilice a los que hacen las cosas bien, también es algo que se debería de revisar. Sí, y al revés también. Al fin y al cabo, bueno, sí, lo claro del asunto es el sesgo histórico, ¿no? Es que, justo digo yo, retrayémonos en la historia, retraigámonos, tengamos... Pero es que, claro, al final no es lo ideal muchas veces tampoco simplemente fundamentarte en la historia, porque existe un sesgo histórico grande. O sea, no... Tienes que tener claro desde el principio que la recopilación de información de ciertos personajes está muy sesgada, está muy condicionada por su momento, por quien lo recopiló, por las propias ideas políticas de quién escribió eso. Y al final no es lo ideal muchas veces simplemente fundamentarse en la historia para explicar ciertas cosas. Y eso, y volviendo al tema de la decadencia política, si no podemos fiarnos de la historia para preguntarnos si realmente la clase política siempre fue decadente o la decadencia es ahora, ¿de qué nos fiamos? Podemos hacer una breve comparación, una comparación que sí que se nos pueda escapar del sesgo. Sí, a ver, el contraste al final entre distintos modos de contar la historia pues puede ser el recurso más obvio para intentar descubrir la verdad, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la verdad también, ¿no? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se dice? Es complicado, no es fácil determinar al final. Claro, es que estamos hablando de siglos y siglos de historia, que tampoco queda claro que lo que haya pasado hace 3.000, 4.000 años se cuente de manera y que se refleje de manera perfecta. O sea, es que es prácticamente impensable. O sea, entiendo que a lo mejor lo que ha pasado hace medio siglo pues sí que se retrate de una manera mejor, pero lo que ha pasado hace tantos y tantos siglos, bueno, al final el paso del tiempo, la transmisión de la historia, esto es como una cadena de mensaje, ¿no? Cuando tienes 10 personas, bueno, si sois dos y hay 2 personas, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Y yo te transmito a ti un mensaje y tú vas a recibir el mensaje totalmente nítido, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi mensaje tiene que pasar por 10 personas hasta llegar a ti? ¿Va a llegarte el mensaje totalmente nítido? Pues bueno, la historia podría ser un poco eso, ¿no? El teléfono estropeado. Sí, exactamente. Claro, te llegaría probablemente otro mensaje, que si yo te lo diese directamente. Entonces, es eso. A lo mejor a lo largo de los siglos se van modificando cierto mensaje, ciertas ideas, aunque sean muy levemente, casi de manera imperceptible, pero puede al final influir y comentar un sesgo histórico bastante importante. Es curioso lo que dices. Es que me ha hecho recordar una movida. Porque, volviendo a lo de la decadencia de los políticos, y si realmente vayamos a un universo paralelo, a un universo hipotético donde realmente los políticos igual no son... Quiero decir, la consideración general estándar es que no son buenas personas. Pero pongamos que no es tan así. Quiero decir, creamos más matices. Porque al fin y al cabo, en la vida, y esto lo debe de saber cualquiera,
se tienen más en cuenta tus fallos que tus Virtudes. aciertos, claro. Sí. Y eso nos pasa a la gran mayoría, quiero decir, hay quien solo se habrán quedado con sus 3 momentos de gloria y será un hito histórico, pero seguramente hayan existido muchos personajes a lo largo de la historia, incluso personajes odiados, que realmente no... Igual, si hiciéramos una balanza, que tampoco es que quiera decir que se deban medir así las cosas, pero si hiciéramos una balanza, igual existen más bondades en sus actos que malicias. Esto es como la frase de no es, ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Claro, ¿no? exactamente. O sea, es como, bueno, todo tiene sus matices y al final es imposible recopilar todos los matices. Al final, si vemos en la biografía de cualquier persona, bueno, ya no digo de cualquier persona, pero ponte a alguien muy reconocido, no sé, imagínate, pues Napoleón, ¿no? Si vas a ver la biografía de Napoleón, tampoco, o sea, tienes un texto denso, pero es imposible detallarlo todo. Claro. Al límite, ¿no? Entonces, claro, hay actuaciones que a lo mejor se pierden de por medio, o acciones. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta que... Pero bueno, al final se valora por los hechos objetivos, que es eso, que pasan de generación en generación, que se transmiten. Y bueno, evidentemente, pues, seguramente, si cometes una acción negativa, pese sobre todo a las acciones buenas que hagas. Esto, bueno, ya es visión de cada historiador y de cada persona que se interese por la historia y quiera leer historia. Pero bueno, no sé, podría ir un poco por ahí, ¿no? Moraleja, o sea, si has hecho muchas cosas buenas, procura no hacer ninguna mala porque puedes solapar todo lo que has recorrido. Pues sí, pues sí. Oh, misericordia. Pues es curioso también el no poder... Quiero decir, tú en la historia no puedes describir la psicología real de una persona. Quiero decir, tú puedes recopilar todos sus hechos, todos sus hallazgos, si es un científico, todo, bueno, su carrera. Lo que le ha hecho está en la historia. Pero realmente tú no sabes lo que pensaba esa persona. Igual era... Quiero decir, dentro de todas las millones de personalidades que pueden surgir, puede haber de las más desquiciadas hasta las más bondadosas, estilo Buda, Jesucristo. E igual la historia está equivocada en eso. Imagínate que Jesucristo era un hijo de puta y que yo qué sé, que Julio César era un buenazo, ¿sabes? Al final la historia refleja hechos objetivos. No las lo que pensaban, es imposible saber lo que piensan. Claro. Es que... Ojalá hacerlo, ¿eh? Ojalá hacerlo. Es que... Ojalá coger y sentarse con alguien de hace 8 siglos, ¿no? Y decirle, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ese día, bienvenido al siglo XXI. Claro, es que ahora mismo estaría flipando. Claro. Con cualquier cosa de lo que tengamos alrededor. Un ordenador, un micrófono, una botella de plástico, Claro. una lata. Una cerveza enlatada, claro. Diría, Claro. Dios, ¿se puede hacer esto? Claro, es que cualquier cosa. Eso una vez lo hablamos tomando un café. Era... Buah. Lo voy a intentar recrear como pueda, ¿eh? Estabas ahí tomando un café después de clase, al lado de la facultad. Y le digo, ¿tú no te das cuenta que si cogiéramos ahora mismo a Sócrates, ¿no? Que era un puto genio, o Platón, o alguno así, y lo trajéramos aquí a tomar un café con nosotros ahora mismo? Joder, nosotros, con todo lo que hemos estudiado... o sea, quiero decir, él tiene más capacidad, digamos que él es más inteligente, eso es obvio. No estamos aquí sobrándonos. Quiero decir, estamos intentando hablar con cierto realismo. Pero pensadlo, si estuviera ahí Sócrates tomándose un café con nosotros y nosotros le empezaríamos a explicar, no sé, el sistema solar, conceptos físicos, químicos, de lenguaje, psicológicos, al final... tendríamos más conocimientos que él. O sea, quiere decir, Sí, cuantitativamente. Sí, exacto. Le podríamos enseñar algo. Claro, muchísimas cosas. Seríamos como... Que alguien contemporáneo de él no podría. Sí, es la hostia. Bueno, a ver, no sé, seguramente también era desconocedor de muchos temas, ¿no? Ahí está también la sabiduría, ¿no? Del solo sé que no sé nada, pues bueno, saber que no sabes nada ya es saber muchas cosas, ¿no? Porque siempre te queda mucho por aprender, entonces, bueno... Pero también eres consciente de eso, que te queda mucho por aprender y que puede haber personas que sepan de eso que te queda por aprender y que te pueden enseñar.
De todos modos, claro, cuando alguien muere en un determinado año y si te viene alguien de después de 5.000 años, pues evidentemente te puedo poder enseñar muchas cosas. Si viene alguien del año 7000, ahora mismo, pues evidentemente nos podría enseñar muchas cosas. Claro, ¿no? Sí. Que nosotros diríamos, bueno, a lo mejor alguien contemporáneo del año 2000, pues no nos podría enseñar. Pero tú que eres del 7000, aunque seas el tío más tonto, como nosotros seguramente, pues sí, nos puedes enseñar algo. Y porque, claro, ya lo habéis descubierto hace 5000, que sería 2000 años después de lo que estamos viviendo nosotros. Así que vamos, o sea, lo tienes desde el nacimiento y más. Así que... Claro. A ver, yo lo que quería sacar a relucir era el hecho de que fíjate cómo funciona la evolución humana, al menos lo rápido que funciona, que te sacas a un científico de unos cuantos siglos atrás, o un científico, un filósofo, cualquier tipo de intelectual, y al final, ya con la diferencia de conocimientos que se imparten en cualquier, porque esas personas estudiarían y demás, pero ya con la diferencia de la cantidad de conocimientos que se adquiere con los siglos y con la rapidez que tenemos el ser humano de adquirir y recopilar esa información, solo te traes a cualquier genio de siglos atrás y ya le puedes estar tú comiendo la oreja a él. O sea, tú te esperarías que él te comiera la oreja a ti. Enseñar algo, pero también a lo mejor estamos cometiendo un error diciendo esto, en el sentido de que no, ver, hay muchos permíteme explicarme, hay muchos genios, muchos intelectuales. Esa persona puede adquirir toda esa información y nos da una, paliza. Claro, yo quiero decir, está adelantado siglos. A lo mejor lo que pensaba, no sé, imagínate, Descartes en su momento, pues el común, o sea, a día de hoy mucha gente no sabe ni lo que pensaba. Me refiero, el conocimiento que podía llegar a tener Descartes del mundo en su época no es ni mucho menos el conocimiento que a lo mejor tiene alguien hoy. Puede ser. Y bueno, de hecho es. Entonces, claro, tampoco, ¿sabes? No es poner a cualquier persona delante de Descartes a día de hoy y enseñarle, hombre, pues no sé, se podría enseñar, sí, un ordenador, pues sí, pero... ¿Cómo? O sea, tú mismo lo dijiste antes, Rubén. Si trajéramos aquí a cualquiera de hace muchos siglos, se fliparía con todo. Quiero decir, yo no digo... O sea, esa gente tiene muchas más capacidades. O sea, esa gente era excepcional. Era uno entre 1000 millones, cada uno de esos genios. Yo eso pensaba que ya había quedado, por supuesto. Lo que quiero decir, o sea, si ahora trajéramos a Descartes y le hiciéramos un simposio de todo lo que ha cambiado desde tal y él se acordara de todo, él ya nos podría, igual nos descubriría algo más, ¿sabes? Nos diría, pues mira... Descubriría lo que va a pasar en el año 2500. Exactamente. Yo eso ya lo daba por sentado. Esa era parte del contexto. Pero, como habría que aún explicarle todo eso, ese breve momento de explicación de todos esos siglos que se ha perdido, ya serías más listo que... Podrías decir, soy más listo que Sócrates. Eso es lo que quería decir. Ahí sí. Perdón por darle tantas vueltas, la verdad. Pero quería decir eso. Que si me trajera a Sócrates ahora, al menos hasta que se aprendiese unas cuantas cosas, podría decir que soy más listo que él. Bueno, listo. Aquí tendríamos que también entrar en la definición de listo. Bueno, busquemos la definición de listo. No seamos tontos. Porque, claro, ¿qué es el listo? Hay que diferenciar listo de inteligente, que no es lo mismo. Aunque bueno, puede... Que tiene facilidad para aprender y comprender y darse cuenta de las cosas. No, aquí nos gana. O sea, sigue siendo más listo que nosotros. Claro, es más listo. Y más inteligente seguro. Sí, claro, más listo y más inteligente es... No vamos a ser más listos y más inteligentes nunca. El tema es que vamos a poder explicarle algo. Claro, podríamos hacerle de profesor, es lo que quiero decir. Podríamos enseñarle cosas. Claro, como un alumno, cuando está en clase, ¿no? Al final puede acabar superando al profesor, ¿no? De hecho, es lo que se espera de un alumno. Bueno, intuyo yo, ¿no? Pero bueno, o sea, no... Polímata. Polímatos en griego, para que se entere. Oye, mira, Sócrates, yo es que soy más polímatos que tú. Que quiere decir el que sabe muchas cosas. Y yo ahora mismo sé más cosas que tú, hijo puta. Es verdad, sabes más cosas. Bueno, claro, depende, ¿eh? Sabes más cosas. A ver, no, un polímata es un tío que sabe de todo y en profundidad. De todo. Sabes más cosas. Sé más cosas, pero no sé ¿sabes de más todo. Cosas? ¿Estás seguro? Claro, es que... Yo tampoco creo que... O sea, a ver, quiero decir, tío, Sócrates, te puedo enseñar la tabla periódica, te puedo enseñar no sé cuántos siglos de historia, claro. Te puedo enseñar física,
psicología, politología, derecho. O sea, te puedo explicar tantas cosas. Tío, ha pasado mucho tiempo, joder, ha pasado mucho tiempo. Sócrates, vas a flipar, tío. No te lo vas a creer. Y el tío ya lo sabía. Si me dice, ya lo sabía, y ahí sí que le digo, vale, no tengo nada que hacer. A ver, pero él también te podría hablar de muchas cosas, ¿eh? Es decir, igual me dice, mira, yo ya tenía una imagen. Tenía mis hipótesis del futuro. Y una de esas hipótesis era había esta. tantas cosas como seguramente, no sé si ahora, pero a lo mejor muchas cosas de las que había en su época ya no existen ahora. Y cosas de las que existen ahora no existían en su época. Entonces puede ser algo equivalente. Entonces a lo mejor él sabía más cosas, en definitiva. Pero sí, entiendo que hay cosas que, como no vivía aún con ellas, evidentemente sí que... Mira, ¿sabes qué? Sí, vamos a darle el punto a Sócrates. Vamos a verlo de esta manera. Sócrates era de las personas que seguramente más sabía en su época. Nosotros no somos de las personas que más sabemos en nuestra. Lo dejamos ahí. Sócrates, has ganado. Exacto, es verdad. Es un buen punto de comparación. Sí. Bueno, esto me recuerda a un pensamiento. Él sí que era un polímata. Siempre que es como... Esto ya volviendo a la vida actual, sin hacer comparaciones entre épocas. Sería... Por ejemplo, imagínate... Si dos personas se llevan 10 años y una persona logra algo antes que la otra, pero sin embargo la otra la logra a los 5 años, ¿quién lo ha conseguido antes? ¿Entiendes el punto? ¿Cómo? O sea, uno lo descubre en un momento y otro 5 años después. Exacto, hay dos personas que se llevan 10 años, ¿no? Y una descubre algo. Bueno, logra algo en su vida, ¿no? Con 30 años, imagínate, ¿no? Y el otro, que tenía 20 en ese momento en el que el otro logró algo, dentro de 5 años, es decir, cuando tiene 25, logró otra cosa. O sea, logró la misma cosa, imagínate. ¿Quién lo logró antes? Es un buen dilema, ¿eh? Yo lo he pensado muchas veces. Pero, a ver, pues, explícalo. ¿Lo entiendes o no? No, en realidad no lo entiendes. O sea, ponte. Tú tienes 30 años y yo tengo 20, ¿no? Ah, por el término, la edad es lo que dices. Tú ponte que tienes 30 años, yo tengo 20. Claro, tú lo descubriste antes siendo más joven, porque eres más joven, pero el otro lo descubrió antes temporalmente. O sea, no hablemos de descubrir porque... Cronológicamente, quiero decir. Si es descubrir es como... Bueno, tú descubres algo, yo te voy a copiar. Vamos a hablar en términos de lograr algo, ¿no? Imagínate, pues, no sé, cualquier cosa que se pueda lograr, ¿no? La iluminación, por ejemplo. Que está Buda versus Jesucristo. Exactamente. Buda lo consiguió a los no sé cuántos, no sé si lo especifican cuántos años, pero Jesús sí. La crucifixión sería como la iluminación de Judas. Para él sí que fue una iluminación ver a Cristo crucificado. A ver, perdón, que me perdí. Podemos decir que 30 y pico años, 32 creo que Jesucristo lo crucifican. 33. Podemos decir que ahí alcanza la iluminación, ¿no? Se une con su... Bueno, no, después resucita. Pero sí, ahí está iluminado. Buda debe estar por ahí, o incluso antes. Entonces el punto es, si Buda lo consiguió a los 20 años, la iluminación, pero Jesucristo a los 30, ¿qué lo consiguió antes? Claro. Es buena. O sea, al final... Es que son parámetros diferentes. Son dos variables, no es la misma. Edad y cronología. A ver, yo creo que lo consigue antes la persona que lo hace con menos edad. No, es que, insisto, no quiero hablar del término de descubrir. Claro, si es lograr, por eso... Si yo descubro la luz con 30 años... Vale. Si yo ¿Qué es esto? Si yo descubro la luz con 30 años... Y luego vienes tú y la descubres 5 años después, pues evidentemente me copiaste. Y no pasa nada, está bien copiar muchas veces, pero hombre, descubrir la luz estaría bien para todos. Pero evidentemente ya me copiaste. Pero claro, si yo logro aprender a tocar el piano a los 30 años y tú lo logras aprender a los 25, ¿quién lo ha logrado antes? Aunque tú lo logres 5 años después, temporalmente, en la vida de una persona, tú lo has logrado antes. Yo me quedo con esa parte. Más que... Pongamos que son cosas diferentes, pero sí que podemos decir... ¿Tú cuál valorarías más? ¿Que alguien lo descubra antes cronológicamente o alguien que lo descubra antes por edad?
Quiero decir, antes que la persona que lo escribió, antes que la ¿Qué valoro más? Sí, ¿tú qué valorarías más? Yo valoraría más De dos personas que consiguen lo mismo, por pero edad. por edad. Yo también lo pienso, quiero decir. Por edad, porque esto es como comparar a un niño con un anciano. Es Ya. decir, al final tienes un niño y un anciano y dices, no, es que el anciano ya hizo esto. Y dices, ya, pero es que el niño, ¿cuánto tiempo tuvo para hacerlo? A ver si hay que especificar aquí, porque Claro, esto es una el niño está exageración, aprendiendo, ¿no? claro. Cagarse encima y el Claro, viejo se está empezando a cagar encima, ¿sabes? A ver, esto es evidentemente, es una exageración, ¿no? Pero si nos vamos a edades intermedias, pues evidentemente una persona con 50 años tuvo mucho más tiempo para aprender a hacer algo, para lograr cosas en su vida, que una persona con 25, que es la mitad del tiempo. O sea, al final con la mitad del tiempo, pues bastante es que logres la mitad de las cosas. Entonces, si logras la mitad de las cosas, ya te puedes equiparar a esa persona. ¿Sabes? Que tampoco es bueno compararse. Eso ya entraríamos en temas psicológicos, de si son buenas, malas las comparaciones entre personas y demás. Pero eso ya es otro tema. Mira, permíteme... Perdón. A ver, Permíteme acércate. plantearte otro respecto al descubrir o lograr cosas. Fíjate cómo pueden ser las cosas. Que otro ejemplo, sí. Hay un tío que descubre algo y lo patenta o lo hace o lo que sea, tal, y lo difunde por el mundo. Pero ya había una persona o otras personas que ya lo sabían desde hace mucho. O sea, que simplemente se lo guardaron para ellos. ¿Sabes qué quiero decir? Y en cambio, al sabio lo van a tomar por ese tío. O sea, es el tío que llegó y lo dijo en alto. Pero quiero decir, esa idea igual ya estaba en la cabeza de mucha gente. Y eso puede ser... Se le puede atribuir a cualquier... a lo largo de la historia, cualquier gran idea, cualquier tal. Claro, pero la consideración de sabio... Por ejemplo, volvemos a Jesucristo y Buda. Y si hubo muchos Jesucristos y Budas a lo largo de la historia, claro, sí, muchos... entiendo lo que dices. Claro, entiendo lo que dices, pero me refiero... La consideración de que una persona es sabia, que es un intelectual, que es alguien que merece, pues, digamos, cierto respeto por lo que hizo, por lo que hace. Al final, o sea, si estuvieses tú solo en el mundo y logras algo, imagínate, tú estás tú solo en el mundo e inventas la rueda. ¿Eres un sabio por inventar la rueda? ¿Te puedes creer más que otros? No, porque estás solo en el mundo. Entonces, nunca Claro, vas a- nunca solo vas a eres tener sabio cuando el tienes a alguien con... reconocimiento. Exacto. Solo eres Nunca vas a sabio tener el cuando reconocimiento. tienes a alguien con quien Claro, compararte. entonces, Eso es el cierto. tema es, claro, alguien lo dice, la idea. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dices la idea, la sociedad te reconoce como el que expuso esa idea al resto del mundo, al resto de personas o al resto de la ciudad, al resto del país, bueno, en fin. Entonces, esa sociedad, pues es la que te reconoce a ti como merecedor de X cosa, X nombramiento que quieras darle, ¿no? Sabio, tal, bueno. Pero claro, si tú tienes una idea y no la Uy, dices... lo siento. Si tú tienes una idea y no la dices, pues... evidentemente, pues te vas a quedar tú con la idea y nadie te va a decir nada. Entonces nadie te va a considerar nada. Es como, no sé... Cualquier pensamiento que se te pase por la cabeza, si no lo escribes, si no lo expones, si no lo comentas, al final, incluso a tú mismo te vas a olvidar de ese pensamiento. Entonces, ¿cuántos pensamientos tienes a lo mejor cada día que luego pasa una semana y ya no te acuerdas? ¿Sabes? Hay cosas que quedan ahí, pero hay muchas otras cosas que a lo mejor piensas y dices tú, qué buena idea sería hacer esto. Y no lo anotas en ningún lado, se te escapa, tal, y ya está. Y pasó, y tuviste la idea y punto. ¿Sabes? Mira, permíteme. Yo quería volver a lo del sesgo histórico. Quiero decir, el que inventó... Mira, esto pasa con Henry Ford. Henry Ford no fue el que inventó el coche, ¿sabes? Pero la mayoría de la gente lo piensa. Porque él patentó, él hizo, bueno, todo la fábrica en cadena y todo eso, la fabricación en cadena, y él hacía no sé cuántos coches. Pero fue el... De hecho, al principio hacía un coche al día, ¿eh? Un dato curioso. Y después hacía... Luego más. Claro. De eso se trata. De eso se trató, la evolución del capitalismo. Sí. Pero fíjate que... Bueno, de la industria, la evolución de la industrialización. Pero fíjate que se le atribuye al puto Ford la invención del puto coche. Porque él cogió, lo patentó, lo hizo tal. Pero quien lo hizo fue el Carl Benz el Benz, como los Mercedes.
Ah, es el fundador. Bueno, el fundador, sí. No lo sé. Hombre, imagino que es Mercedes-Benz. La verdad es que desconozco el dato, por eso lo pregunto. Mercedes-Benz será por el fundador de Mercedes. O sea, será... no sé, imagino. No, creo que no, No, o sea, simplemente es casualidad. Sí, Carl Benz hizo el primer puto coche, 1886. Ah, pues así de repente. Así te lo pone en estaba Wikipedia. el tío y dijo, voy a hacer un coche. Y ya está. Pero fíjate, al final se le atribuye la idea a otro. Y esto, aún así, de esto hay constancia. Yo quiero decir algo en lo que no haya constancia. El sesgo histórico real, o sea, de todo lo que se tiene que haber perdido en la historia. Y muchos que igual ya predicaban las mismas ideas, o los mismos inventos, o los mismos avances, pero se le atribuyó a otra persona, simplemente. Quiero decir, eso puede atribuirse a... O sea, eso pueden ser filósofos, pueden ser... inventores, científicos. Toda la gente que conocemos a lo largo de la historia, alguno puede ser que simplemente le haya cogido las ideas a otro y haya sido su nombre el que haya perdurado en la historia. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Esto me recuerda un poco cuando las mujeres escribían libros y los firmaban los maridos, ¿no? Al final, ¿quién se lleva el mérito de haber escrito un libro, de hacer una obra? Pues el marido, ¿no? El nombre del marido, pero en realidad quien estaba detrás de toda la escritura, de todo el trabajo, era la mujer. Entonces puede ir un poco por ahí, ¿no? Al final, como, bueno, pero en este caso sí que era por una cuestión social. Es que de hecho sí, eso es muy buen... ¿Cuántas invenciones a lo largo de la historia? ¿Cuántos pensamientos filosóficos? ¿Cuánta innovación científica y tecnológica haya salido de mujeres? Sí, y no se le atribuye a ninguna. Un muy buen día para hablar de esto, la verdad. 25 de noviembre estamos. Cierto. Y la verdad es que sí que es muy, muy, muy cierto. ¿Cuántas de todos esos grandes? Quiero decir, igual antes hablamos de Sócrates. Igual Sócrates se lo robó a su mujer o concubina, lo que sea que se montaran los griegos de aquellas. O Jesucristo igual, el rollo era de María Magdalena, ¿sabes? y así, es una locura en realidad. Es una locura como el sesgo histórico, sí, por los pensamientos de quien escribió la historia, por todo. Sí que hay obras que están escritas escritas y pensamientos de mujeres y tal, pero sí que son más recientes, pero sí que hace tantos siglos sí que no hay prácticamente mujeres a nivel histórico, y sí que es llamativo, o sea, sí que puede ser que se haya dado algo de esto, o sea, no lo descartaría. Y a lo mejor no, ¿sabes? A lo mejor simplemente es que se invisibilizaba totalmente a las mujeres, que es lo que en principio pues se daba, ¿no? Y por lo tanto pues no se tenía en cuenta ninguna opinión que diese una mujer, y por lo tanto pues era totalmente invisibilizado. Y a lo mejor una opinión totalmente válida, totalmente buena, que podría generar un avance, pues no lo generaba en ese momento, lo generaba después con la llegada de otro pensador que fuese hombre, que promulgase esa idea, pues a lo mejor un siglo más tarde, no lo sé. Al final, bueno, es la historia, bueno, o lo que parece ser la historia. Tampoco vamos a poner en duda ahora la historia, pero bueno, sí que puede haber ciertas, lo vemos, ¿no? Claramente, con diversos temas de que, bueno, al final la historia sí que se pone en entredicho muchas veces. Sobre todo la historia más reciente o la historia que toca más de cerca, sí que se pone en tela de juicio más que una historia que, bueno, es más aceptada por todos, ¿no? Al final la historia del Imperio Romano, pues bueno, a todos nos vale, ¿no? Porque total, ¿qué más da, no? Ya pasó hace tanto tiempo y ya está todo tan pasado que dices, vale, pues es lo que es y ya está. Pero luego la historia que pasa más reciente, hay que tener cuidado cómo se escribe. Sobre todo los que están escribiendo la historia ahora mismo, no es tan fácil como hablar de la historia de hace tantos siglos. No remuevas con un palo el pasado. Ese pensamiento es muy español, en realidad. No tocar el pasado. Yo, la verdad es que ahí tengo muchos pensamientos encontrados. Porque yo creo que soy de esas personas que le gusta, en términos históricos, políticos, de los gobiernos y de los estados en general, es un poco, quiero decir, tampoco castigarlos, porque ya vimos después de la Primera Guerra Mundial lo que sirve castigar a un país que te quiere otra, pero sí
cierta memoria histórica, sí, joder, memoria histórica. El no condenar, pero sí, pero tampoco olvidar. Eso de muy de la transición española de no, sí, perdonar y olvidar. Hombre, sí, perdonar vale. Yo estoy, o sea, el perdón tiene que existir. Tiene que existir al menos la idea sí, eso, de perdón, de cierta solidaridad, incluso con quien se ha equivocado. Pero no olvidar. Olvidar no es parte de la solución, en mi opinión, vamos. Plan. Es eso, el pasado tiene que servir para aprender. Para aprender, claro. Es que si te olvidas, al final, pues no aprendes. O sea, todo lo que pase, tanto históricamente como en la vida de cualquier persona, otra vez se puede volver a aplicar, sirve para aprender. O sea, no vale de nada olvidar y tampoco vale de nada estar machacando. No sirve de nada estar generando remordimiento continuamente. ¿No? Hay que seguir adelante y aprender sobre eso. Y ya está. Es el fundamento de la historia y de la vida personal y de todo. De eso se trata. Y así es como se va a ir creciendo, tanto individual como colectivamente, todo el mundo. Aprendiendo de la historia y aprendiendo de los sucesos que pasan. Es una frase de Michael Jackson. Cuidado con lo que hacéis, porque la mentira se puede hacer realidad. Y con la historia, ¿qué vueltas le hemos dado a la historia, ¿no? Sí, muchas vueltas a la historia. En realidad, sin motivo ninguno. Pero bueno, la historia al final... Sí, lo salió. No, es lo que surge. Y es lo que viene... Claro, hace un segundo ya es historia. Si lo piensas así, todo lo que pasa hasta la actualidad es historia. Historia olvidada o historia escrita. El 99,9% olvidada. Evidentemente. En la historia solo se tiene en cuenta un 0,01 de los nombres de la población. Pero es muy complejo, en realidad. Me quedé muy pillado también que lo dijiste antes, que ya vamos a pasar de la historia a hablar del tiempo en general. Y es lo del... El presente, cuando ya piensas en él, ya es pasado. Y así constantemente, eso es que podemos trasladar ¿Tú eres partidario de pensar en el futuro o no? Yo soy alguien que se raya mucho por el futuro y por el pasado, y vivo poco en el presente, pero sinceramente creo que lo mejor es vivir en el presente. Lo más que puedas. Es el único donde vives, en realidad. A ver, sí. Siempre vas a vivir en el presente. Sí, pero si vivo en el presente pensando en el pasado, ¿dónde está mi cabeza? No, pero si tú piensas en el presente y vives en el presente, ¿qué problema hay? Ya, eso es lo que estoy... Claro, es que eso es lo ideal. Ojalá ser así, ojalá tener una mente de... Idea, pero no sé si es lo ideal tampoco. Yo tampoco lo sé, porque no pienso de esa manera. O sea, no me sale, por mucho que me gustaría. Mira, volvemos a hablar del pasado. Vale, no vale la pena olvidar, porque olvidar no sirve de mucho. Hay cosas que sí, que no merece la pena tener en cuenta, pero hay muchas cosas de las que merece aprender y te mejoran como persona. Ahí perfecto. Pero siempre, en el presente, siempre se va a tener... Las personas tienen metas. Siempre, constantemente. Entonces, vas a tener tantas metas seguido. A lo mejor las metas que tenías hace 5 años ya se han cumplido. Pero sin embargo ahora tienes otras metas que se cumplirán seguramente. Pero cuando se cumplan volverás a tener otras metas. Entonces, ¿qué te provoca esto? Que estés pensando continuamente en el futuro. Es decir, que a lo mejor no estés disfrutando plenamente del tiempo presente. Bueno, a ver, se puede discutir. A lo mejor sí que disfrutas del tiempo presente, no tienes por qué no disfrutarlo. Pero bueno, a lo mejor también si piensas demasiado en el futuro no estás disfrutando el presente. O si piensas demasiado en el pasado, te repercute en el presente. De todas maneras, creo que es peor pensar en el pasado que pensar en el futuro. Porque el futuro aún está por venir y el pasado ya no va a volver. Así que... Permíteme, es curioso. O sea, estoy de acuerdo contigo. Pero dijo un gran sabio que no pensemos en el pasado, pues ya ha pasado. No pensemos en el futuro, pues en realidad no existe. Así que quédate con el ahora, porque es un regalo.
Por eso se le llama presente. Y que, señores y señores, esta frase es de Kung Fu Panda. Y parece de... A mí me parece lo más... Me parece alucinante. Primero no sé porque... dónde saldría, ¿eh? A lo mejor ha salido de algún lado y no lo tenemos claro. Es muy posible, ¿eh? Puede ser que haya salido de algún lado y la hayan puesto en la película sin más. Pero es muy buena frase. Es muy buena frase, sí, sin duda. Es muy buena frase. Pero es eso, no es excluyente de que pensar en el futuro... Siempre vas a estar pensando en el futuro, yo creo. Cualquier persona. Rara vez alguien solo vive el presente, porque al final también el mañana es el futuro, pero cuando llegue mañana ya va a ser tu presente. Si tú ahora estás viviendo tu presente con todo lo que tienes ahora y no piensas en el cómo vas a vivir mañana, simplemente a lo mejor vas a disfrutar hoy, pero lo vas a pasar mal mañana, cosa que por propia naturaleza creo que también la gente no quiere. Entonces, es eso, la propia naturaleza te obliga a pensar de cierta manera en el futuro para no pasarlo de ninguna manera mal. Es decir, seguramente, con todo lo que tenemos a nuestra disposición, si ahora queremos disfrutar del día de hoy, podríamos hacerlo mucho más de lo que lo estamos haciendo. Seguro. Pero seguramente el día de mañana nos hayamos arrepentido de gran forma. Entonces, es mejor mantener hoy una estabilidad, pero sin utilizar un despilfarro a todos los niveles, y mañana poder vivir como has vivido hoy. Entonces, es que es un tema que es para pensar mucho. Yo es que no creo que llegue nunca a una conclusión que diga, bueno, ya está, es esta mi conclusión, y yo creo que se podría debatir, porque cada persona tendrá... Hay personas que seguro que dicen, no, pues pensar en el pasado continuamente está bien. Dicen, bueno, a lo mejor les gusta estar constantemente removiendo los recuerdos, le traen... No hay una elección ahí. Si has tenido una vida buena o mala, ¿no? A lo mejor si has tenido una vida buena no te trae... ¿No te trae el pasado? Mira, permítame contarte una cosa. Te trae el pasado, ¿sabes? Pues no, pasa de las dos formas. Quiero decir, el retraerte a tu pasado puede ser tanto en una vida feliz como en una vida triste, o al menos en un pasado feliz y un pasado triste. A veces el hecho de la nostalgia, llamémosle nostalgia, porque hay nostalgia buena y nostalgia mala, o triste y alegre. A ver, en realidad la nostalgia siempre tiene un toque de tristeza, ¿no? Porque si estás recordando eso es porque sabes que ya igual no lo vuelves a vivir de la misma manera. A lo que iba, no es una elección el cómo visualizas el tiempo que vives. Yo creo que comprendo a tanto a los que pretenden ser previsores y estar pensando en el futuro, en el que vas a hacer mañana, en un mes, en 2 meses, en un año o en 10. También entiendo a los que les gusta quedarse embobados pensando en sus experiencias pasadas, y envidio a los que realmente ni siquiera se rayan por ninguna de las dos cosas y simplemente viven lo que están viviendo en el momento y poco le tienen. Los envidio, pero yo he vivido toda mi vida así, sin elegirlo, porque yo esto no lo he elegido, como me imagino que nadie. ¿Viviste el presente, dices? ¿O a qué te refieres? Vivo mucho en el futuro y mucho en el pasado. Pero poco en el presente. Y poco en el presente. Vale. Pero creo que eso me hace aprovechar el presente muchas veces también. O sea, cuando realmente disfruto el presente, va a ser algo en lo que me quede cuando sea pasado. ¿Sabes lo que quiero decir? Y me gusta... Soy una persona que no tiene demasiada memoria. Por eso me gusta intentar crear experiencias fuertes para guardarlas en la memoria, guardarlas en el pasado. Entonces, ¿qué es lo mejor? No lo sé. No creo que se pueda elegir. Por lo tanto, no creo que haya nada mejor. Pero siempre vamos a envidiar a los que no sabemos cómo piensan, pero creemos que piensan mejor que nosotros. Como a mí me pasa con los que creo que viven todo el rato en el presente. Me dan envidia muchas veces. Pero igual no están... O sea, no estoy en su cabeza, al fin y al cabo. Igual ellos piensan lo mismo de alguien que tiene
más perspectivas de futuro, o al contrario, que tiene más momentos melancólicos. Sí, no, a ver, a mí me genera dudas el cómo vivir el presente, o cómo, si pensar, ¿no?, en el futuro, si pensar en el pasado, las cosas que haces al día a día, las cosas que hiciste hace un mes, las cosas que harás, en dónde estarás dentro de 5 o 10 años. Pero tampoco llego a entender muy bien la gente que vive solo el presente. O sea, no sé si realmente hay gente, o sea, hay gente que vive solo el presente, pero esa despreocupación, llegar a ese nivel de despreocupación por el futuro y por el pasado... Es que es eso, ¿no? Como que va ligado. Yo también lo pienso. Es como si realmente tiene que ir de la mano. Vivir el presente y ser una persona despreocupada. Porque eso es lo que crees, ¿no? No, una persona que no se raya del pasado y no se plantea el futuro, tiene que ser una persona despreocupada. Pero realmente es así. O sea, no te puedes preocupar en el momento presente. ¿Y de qué te puedes preocupar? Del inmediato presente. Del inmediato presente, sí. Del día a día. Bueno, del día a día, del día en el que estás viviendo. O bueno, a ver, a lo mejor vivir el presente, a lo mejor estamos exagerando demasiado, y lo que vamos a hacer el domingo para mucha gente es vivir el presente también. O sea, aunque piense en el domingo, piense dentro de 2 semanas o 3. Al final puede considerarlo presente. A lo mejor, no sé, consideras futuro, pasado, medio año. Bueno, o sea, ya estamos hablando en términos distintos. Pero bueno, si vives el día a día, literalmente, entonces yo creo que sí que puede ir ligado a la despreocupación. Aunque, evidentemente, habría que darle vueltas, habría que examinarlo bien, porque puede ser que a lo mejor sí que te preocupe. Pero claro, si te preocupa el cómo vas a vivir día a día así, es que ya estás pensando en el futuro también. Entonces, sí que debe de ser una despreocupación total, ¿sabes? De estoy vivo y mientras esté vivo, vivo. Tal cual. O sea, no vas a pararte a pensar en nada. Pero bueno, es que la vida al final, no sé, está compuesta por tantas cosas, tantos sentimientos y tal, que a lo mejor en algo piensas en el futuro y en otras cosas no. A lo mejor laboralmente dices, bueno, ¿dónde estaré en un futuro? Y luego a lo mejor, o económicamente, piensas en el futuro. Pero luego a lo mejor a nivel social, simplemente vives el presente. ¿Sabes? No piensas en, bueno, estaré con esta persona dentro de 10 años, tendré el mismo grupo de amigos, seguiré con mi familia, seguiré con... A lo mejor eso no lo piensas de cara al futuro, pero si piensas, bueno, tengo que reservar tanto dinero para hacer esto dentro de un año, me gustaría dentro de 5 años estar haciendo esta otra cosa, en cuanto a un trabajo o así. Entonces, bueno, puede haber distintos también puntos de vista según el ámbito de la vida en el que te encuentres. Bueno, vives el presente en algunas cosas y vives para el futuro en otras, que se convertirá en un presente, pero ya te digo, cuando se convierta en un presente vas a tener nuevas metas y te va a parecer otra vez inalcanzable en un inicio, luego te va a parecer factible, luego lo lograrás, se generará otra meta y así constantemente. No sé, llegado a un punto a lo mejor en el que ya no te generas ninguna meta, ya no te planteas absolutamente nada y ya simplemente estás contemplando la vida pasar y ya sabes que va a llegar el momento en el que te toque morir y ya no te plantees metas. Puede llegar a ese punto. No sé, eso ya no sé si alguien nos lo podría decir en realidad. Pues mire, yo sueño mucho con eso, También estoy viendo Lost, estoy viendo Perdidos ahora, también todo influye. Pero el hecho de que estoy en un avión, se cae y estoy en una isla desierta, o tengo un cáncer de repente, o cualquier cosa. ¿Y has soñado eso? Sí, y que me muero 1000 veces. Últimamente no sueño nada, prácticamente. Pues sueño muy pocas cosas. La última cosa que soñé fue como una inundación. Ah, sí, lo escuché. Dios, ¿cómo le llamaste? No, dilo. La gran inundación. La gran inundación. No, explica cómo esta persona se pensaba que era un gran nombre, que era, pero una denominación sobresaliente. Dije, bueno, claro, soñé con una inundación a nivel planetario, que bueno, la Tierra se hundía, que los mares abarcaban todo el terreno del mundo y
Y bueno, claro, que poco a poco se iba destrozando ciudades y tal. Y dije yo, bueno, pues ¿cómo se puede llamar este sueño? Pues la gran inundación. Me pareció espectacular cuando me levanté, evidentemente. Básicamente lo hice seguramente para no olvidarme del sueño. Pero bueno, luego ya pues, no fue tan brillante el nombre, pero la verdad es que el sueño fue espectacular. De todos modos, no suelo soñar mucho últimamente. Cosa que no me gusta, porque el mundo onírico es un mundo espectacular. El mundo onírico. Es un mundo espectacular. Me tiré de un rascacielos en mundo onírico y me estrellé en la realidad. Claro, pero no te estrellaste en el sueño. ¿Y si te estrellas, qué pasa? No, lo más grave es que te despiertas. Es una metáfora. No es que me tirara de un rascacielos en el sueño. Es que muchas veces sueñas cosas que parecen... Yo, por ejemplo, sueño mucho en el pasado, pero sueño mucho como que mi mente se retrae a un momento anterior. No es la persona que soy ahora, es la persona que creo que era antes. Entonces vuelvo a experiencias anteriores que recuerdo que vivo con alegría en el sueño, en el mundo onírico. Lo vivo con mucha alegría, estoy ahí con, quién sabe, una antigua pareja, unos antiguos amigos y lo estoy viviendo como si estuviera en ese momento, como si hubiera viajado al pasado. No me doy cuenta realmente. Claro, no me doy cuenta realmente. En cambio, cuando me despierto, voy y me encuentro con la realidad. Eso es lo que quiero decir. Te tiras te tiras de un rascacielos en el mundo onírico, pero te estampas en la realidad. Y bueno, acaba de llegar un invitado especial. Estaba durmiendo una siesta en la habitación de al lado y ahora mismo está aquí para deciros hola. Buenas, chavales. Aquí Luis Nicolás, una de las otras voces más demandadas de esta comarca. No sé de lo que estamos hablando. El mundo onírico, cosas. Sí. Esto es de los sueños. ¿Quieres decir algo de los sueños? Justamente. ¿Has soñado algo? Mira, ¿has soñado algo? Mira, fíjate, posiblemente he soñado algo, pero no me acuerdo. Así que, como la mayoría de la gente, pues no recuerdo lo que he soñado. Pero muy interesante estaba, porque repetiría el sueño, así que... Eso es siempre, o sea, según tengo entendido, o sea, no lo sé ahora al 100%, pero según tengo entendido, todo el mundo sueña todos los días. Pero otra cosa es que te acuerdas. Pero todo el mundo sueña. Pero, claro, si no eres consciente de lo que sueñas, al final estás soñando. Bueno, también hay que... No sé, para valorar eso, ¿eh? Porque claro, es como algo que pasa, pero sin que pase, ¿no? No sé. Pero bueno, eso, sueños... Luego podríamos hablar de sueños lúcidos también, ¿eh? Yo antes tenía muchos sueños lúcidos y ahora menos. Bueno, ahora no sueño ya directamente, pero sueños lúcidos menos. Mira, una recomendación. Y funciona. Duerme en otra cama o simplemente mueve tu cama de sitio. Claro, y en la habitación. Saco la cama de la habitación. Pues sí. Pasillo. Sí. Que te lo digo en serio. Y ya verás cómo sueñas ese día. Muchas veces funciona. Seguramente porque estás incómodo. No, ¿qué va? A veces todo lo contrario. Mira, yo no quería decir esto, pero yo tampoco soñaba nada, tío. Estuve muchos años sin soñar. Muchos años. Desde adolescente hasta hace poco. Y un día cogí... Bueno, claro, que es que pensaba que era por los porros, que esa es la movida. Pensaba que era por los putos porros y yo lo asimilé. Quiero decir, no sueño, es por los porros. O no me acuerdo, no pasa nada. Que es como si no soñara. Y lo asimilé, simplemente. No pasa nada, no voy a soñar porque fumo muchos porros. Entonces, voy un día y empecé con una chica y empecé a dormir en su casa, más que en la mía. Y tío... Empecé a soñar como un loco y muy intensamente. Y de ese momento me encantaba, porque además estaba muy contento, ¿no? Por razones obvias. Pero no he perdido esa intensidad al soñar desde entonces. Quiero decir, ahora duermo en mi cama, solo. Desde hace mucho. Pero no he perdido esa intensidad al soñar. Me ha quedado ahí y ahora no me perjudica un poco. Pero bueno, los sueños intensos ahí están. Y si quieres volver a soñar, eso, mueve tu cama de sitio, duerme en otra parte o... También supongo que va por épocas, ¿eh? Sin más. O sea, tampoco... ¿Qué va, tío? Yo estuve muchos años así. Y fue así de pa. A ver, yo espero volver a soñar, ¿eh? Yo estoy hablando a lo mejor de que no sueño. Una semana. No, a ver, tengo sueños, pero... Sueños recurrentes, ¿sabes? De que a lo mejor estés toda una semana soñando continuamente todos los días. Pues eso sí que ahora ya no me está pasando. Pero bueno, ¿qué sueños impactantes tuviste? Pues mira,
Hace poco, Sí. el último que tuve, guapísimo. Recuerdo, estoy viendo Lost, estoy viendo Perdidos, nunca la he visto. Y me encanta. O sea, la criticaba antes de verla, pero ahora estoy enganchadísimo. Y bueno, me la estoy comiendo. ¿Y qué pasa? Me soñé que yo ahora me voy de viaje, dentro de poco me voy a Bolivia y bueno, y por ahí. Y como estoy viendo Lost y todo el rollo, pues soñé el otro día que me estrellaba en el avión. Y que estaba en una isla, claro, y que... ¿Qué pasa? Pero no era solo eso. Me había perdido la memoria ahí en la isla. Yo tenía amnesia, tenía un aparatejo en la cabeza, quiero decir un aparatejo. Alguien me había hecho unas vendas ahí, súper tal. Y últimamente llevo mucho sombrero, no, a ver, es invierno, hace mucho frío. Llevo muchos gorros, muchos tal. Y claro, hasta tenía el tacto, o sea, yo hasta lo notaba, te lo juro, era súper realista. Y yo realmente no me acordaba de... O sea, como si hubiera perdido 5 años de mi vida. A vosotros no os conocería, por ejemplo. Y tal. Y yo lo estaba viviendo tal cual. Pero empezó el sueño. Es que creo, yo me despierto y me duermo muy rápido. Y entonces a veces los sueños se cortan. Pero muchas veces vuelvo al mismo sueño. Y yo creo que pasó esto, pero bueno, tampoco es que esté muy seguro. Que iba saltando mucho en el tiempo. Pero el mismo sueño, el mismo universo del sueño, el mismo universo onírico del sueño. E iba saltando temporalmente. Primero todo eso, caigo en el avión, tal, estoy en la isla, tal, perdí la memoria, pim, pam, pum. 5 años a tomar por culo. ¿Y qué pasa? Llego aquí. Pero llego aquí como después de muchísimo tiempo. Me quedé allí en Latinoamérica, tal, total, me había olvidado de todo. Me puse a vivir allí. Y creo que no sé si vine casado o algo así. Estaba con una chica. Yo casado, sí, solo perdiendo la memoria, solo se puede llegar hasta ese escenario. ¿Y qué pasa? Llego aquí, ¿no? Y llego aquí y me empiezo a encontrar con gente que conozco, fíjate. Bueno, me empiezo a encontrar con gente que conozco y claro, yo no los conocía. En plan, para mí era... No sé. En plan, no sé quién eres. ¿Te diste cuenta de quién eran una vez? Al despertarme, sí. Al despertarme, sí. En el sueño no. En el sueño no. Yo creo, o sea, en el sueño no los veía claramente. O sea, es como si después... Es una cosa muy rara, en realidad. Buah, alucina, Muy rara. Uno de mis sueños más guapos. Y Sí, más jodidos, me desperté jodido. Es que eso es lo que tiene el soñar intensamente. Que te acabas rayando un poco de lo que has soñado. A ver, si estás feliz y sueñas intensamente, seguramente tengas un sueño de puta madre. Pero si te vas rayado para cama... Yo te voy a tirar por otro tema que no es... o sea, está relacionado evidentemente, pero no es... Yo quería entrar a la lucidez de sueños. Exacto, podemos hablar de lucidez Sí, de claro. Sueños también, pero que está más relacionado con esto. O sea, no es un salto temporal en el mismo sueño, sino es soñar el mismo sueño, o sea, la continuación, en espacios temporales muy amplios. Por ejemplo, que hoy sueñes con algo y dentro de mes y medio, vuelvas a soñar con lo mismo, pero como la parte 2, ¿no? Como cuando sacan una segunda parte de una película, pues igual. Mis sueños son como... O sea, mis sueños son como una serie, ¿eh? O sea, ¿tú sabes cuántas veces he soñado yo que me he muerto? Y muchas veces no sueño... O sea, no es parte del sueño el momento en que me muero. Simplemente aparezco muerto. Pero... O sea, lo veo todo, pero estoy muerto, la gente no me ve a mí, ¿sabes? Veo mi funeral, veo ese tipo de cosas. Veo a mi familia llorar, movidas chunguísimas. Pero muchas veces sí que he soñado cómo me muero. Muchas veces es por accidentes de coche. Es como pim, pam, pum, tal, oscuro y tal, y ya estoy... ¿Sabes? Ya es otra... Hay fundidos, hay elipsis. En mis sueños hay elipsis. Hay fundido a negro y escena siguiente. Eso me ha pasado toda la vida. O sea, yo voy... Mis sueños... A veces, quiero decir, estas elipsis no son como muchas veces una película de fundido a negro. Muchas veces son realmente... ¿Cómo decirlo? En plan, tampoco es que me quiera sobrar, pero originales. ¿No os ha pasado en algún sueño cruzar una puerta, estar en un escenario completamente diferente, pero ni siquiera darle importancia? Quiero decir, yo estoy aquí en casa, atravieso una puerta y estoy igual en una boda, tal, vestido tal, y ni siquiera pienso en dónde... Pues ese tipo de elipsis. Sí. Así es como lo vivo. Eso sí me tiene pasado. No, eso es lo que me refiero. La producción de los sueños a veces no captan la relación. La pospo de mis sueños está a tope. No son becarios. Pues mira, ahora que lo dices me acordé de un sueño en el que me pasaba eso y de repente estaba en la jungla.
Y sin más, ¿sabes? Pero y no le diste No, importancia. o sea, no era un sueño, o sea, literalmente te despertaste un viernes y viste la cocina. Y estaba la jungla, Entonces, claro. Menuda jungla. Menuda jungla, Claro. Todo por los suelos, todo roto. O sea, no era un Desastre. Empezaste a no- tirarte no por era las un mal sueño, lianas. sino era la realidad de un piso. Un desastre completamente. Bueno, sueños lúcidos. A mí sí me pasa muchísimo, tío. Sí. O sea, yo normalmente los sueños que me acuerdo son aquellos que fueron lúcidos. Y yo durante las semanas igual tengo 3 sueños lúcidos. En plan, lúcidos completamente. De ser Eso es consciente bueno. que estoy soñando y me lo tomo como un escenario para la imaginación. En plan, Es algo bueno, es algo bueno. porque la última que soñé, que como que me sentía violentado por otras personas que se me acercaban, no sé qué, y me sentía como acorralado. Entonces de repente fui consciente de que, bueno, da igual que ahora que estoy en un sueño, puedo hacer lo que quiera. ¿Y qué hice? Fue en plan, vale, van a venir a por mí, me van a matar. Y dije yo, buah, ¿qué me imagino? Me imagino un bazooka. Y empecé a dar bazoocazos, pero en vez de matar a la gente, quería que la gente, en plan, saltara por el aire y rebotara. Y volviera a saltar. Y estuve así, un buen rato. Sueños loquísimos. Dios, Yo lo quise. la verdad es que pero en plan, niveles de lucidez de modo creador de GTA y poder poner lo que quieras. Sí, ahora yo sé que tengo sueños muy, Trucos. muy raros también. A ver, es que yo lúcidos muy pocos, o sea, de darme cuenta de que... Yo los tengo muy normalizados, yo no sabía que eran tan... Sí. Claro, Yo los estos tenía son jodidos, yo yo los creo. tenía muy normalizados. Ahora cada vez también me pasan menos. No solo de antes, cada vez sueño menos, vale. Pero... La edad, Rubén, la edad. Sí. Pero a ver, que bueno, son los mejores sueños en realidad, ¿eh? Si no te pasan, pues te Mira, pierdes, me acuerdo de gran uno- parte del mundo onírico. Uno me acordaré para siempre, vivía en Plaza Roja, aquí en Santiago. Ahí tenía mi primer piso de estudiante. Y nada, estaba ahí durmiendo un día, dormía a las 7 de la mañana y me despertaba a las 4 de la tarde. O sea, esa era mi vida. Y un día me di cuenta de que estaba en un sueño. Estaba por ahí, pero me di cuenta. Y me puse a volar. Pero tío, hasta volar tenía una mecánica. Quiero decir, había que aprender. En el propio sueño tuve que darme cuenta de que tenía que posicionarme de determinada manera, ¿sabes? Ah, no era claro, simplemente sí, volar, sí, digo, pienso, claro. vuelo y vuelo. No. No. Era hacer todo una gesticulación, ¿no? Sí. Una maniobra de brazos y piernas, como si estuviera ahí en modo, yo qué sé. Claro, y yo creo que no es el tema de poder hacer lo que quieras, sino es el tema de tomar la decisión de. Otra Claro. cosa es que que haya ciertas limitaciones, ¿no? También. O sea, tú dices, bueno, quiero volar, vale, pues es lo que dices tú, ¿no? Pues a lo mejor tienes que hacer ciertas cosas, depende del sueño, ¿eh? A lo mejor dices, bueno, volar es simplemente extender los brazos. Imagínate, puede darse, al final es un sueño, ¿no? Y a lo mejor extiendes los brazos y vuelas, pero a lo mejor es algo tan complicado de hacer en el sueño, pero simplemente la propia mente la que pone Sí. las limitaciones al propio sueño, a lo que puedes realizar en él. Pero bueno, Entonces un Que son esfuerzo los por mejores concentrarte en el sueños, sueño lo dominas. A mí me pasa en situaciones pero muy... no puedes hacer un esfuerzo Yo porque no eres noto que hago... consciente cuando Ya, estás pues que yo soñando, noto que muchas hago un veces. esfuerzo por intentar meterme. Y en ese momento soy consciente, pero no sé de explicar cómo lo hago. Ya, sí, es... Pero sí que me pasa muchísimo. Sí. Pero muchísimo. Sí, a ver, yo te entiendo, ¿no? Incluso... A ver, no sé. Puede haber formas, puede haber métodos de que digas, bueno, es más fácil conseguir los sueños lúcidos, no sé. Seguramente que si se busca en internet habrá formas, en plan de cómo conseguir sueños lúcidos más habitualmente. Pues comes, no sé, un kiwi y un plato de arroz y seguramente tengas un sueño lúcido. No sé, pero bueno, que son los mejores sueños, sin duda, vuelvo a insistir. Bueno. Sin duda. Sí, porque los vives más intensamente. Hay Porque otro tipo de sueños que también... no pasan cosas Y sin... no hablo de sueños húmedos. No, pero no pasan cosas sin más, o sea, pasan... No sé, es distinto, Pasan las cosas que tú... las decisiones que tú tomas. Independientemente de que luego el resto de gente también toma sus decisiones. No tú tomas las decisiones por la gente. O sea que, bueno... A mí otro tipo de sueños que me gustan son aquellos que después te levantas, te acuerdas, puedes buscar en Google y ver el significado. Ejemplo mítico, que se te rompen los dientes. Significa estás inseguro, no sé qué. Ese tipo de sueños que al final alguien te los puede Qué explicar. mal sueño, ¿eh? Qué mal sueño. Sí, porque aparte Vas a te fatal, levantas y vas a los fatal. primeros 2 minutos estás así.
tocándote la boca. Aparte te duelen, Viendo, sí, te duelen. Aparte te duelen. Es como, no sé, a veces que te levantas con dolor de cuello o así porque, no sé, imagínate, ¿no? Seguramente si te duermes en una mala postura que haga que tu cuerpo esté incómodo con ciertos músculos o así, sueñes algo relacionado para, imagínate, ¿no? Como una mala postura de espalda. Pues a lo mejor sueñas que vas cargado durante un camino, claro, con un oso polar a las espaldas, ¿no? Pues puede darse, ¿no? De que pienses algo así, una locura, ¿no? Pero una vez soñé que me atropellaron el cuello y me levanté con tortícolis, imagínate. Claro. Como cuando te caes también en los sueños. Bueno, eso es algo súper común, a todo el mundo le ha pasado. Bueno, intuyo. Pero ahí te despiertas. Ahí te despiertas. El de la caída. No sé si siempre te despiertas. El de la caída te despiertas. Y te despiertas con impresión. Sí. Sí. Pero es una sensación gustosa, ¿eh? A mí no me gusta. Depende. A mí me gusta. Yo. A ver si es como. Porque por un momento piensas que de verdad caes. Es que es adrenalina, en realidad. Sí, es pura. Entonces, si te gusta la adrenalina, está bien. Uf, hay que tener cuidado con eso. Yo, Claro. los subidones de adrenalina. Claro, pero Este verano cuando te casi caes, me ahogo. Cuando te ves en un sueño no te gusta. O sea, no. Es que No sé. no me da tiempo a. O sea, pero me refiero, tú notas esa sensación, ¿no? Y luego te despiertas. Es que Y no es lo cuando mismo, tío. cuando te No es lo mismo. despiertas- cuando te No, despiertas, Uno te rompe Mira, el sueño. tío, me tengo muerto y. No, pero normalmente pasan, bueno, por lo menos a mí, y creo, recuerdo haberme informado que era así. Antes de dormirte. Del todo. Exacto. No Entonces, pasa, por lo ¿no? tanto, no te cortan el sueño, digamos, a las 4 de la mañana cuando ya llevas 4 horas dormidas. Pero tú ya depende de piensas cómo te que acuestes, estás durmiendo en ese momento. Aunque no entres en la fase X. No, pero a lo mejor tú te acuestas a las 10 para dormirte tal y a las 10 y cuarto te pasa, ¿sabes? Entonces dices, bueno, te corta el sueño, no, estás empezando, ¿no? Nada más te acabas de acostar, estabas intentando quedarte dormido y no fuiste capaz por eso, ¿no? Entonces luego tienes esa sensación de que te va el corazón rápido, de adrenalina, pero te notas la sensación de relajación después. No, a mí me viene una Es que no es lo sensación de mismo, tío. relajación Mira, yo sinceramente, mira, te lo he dicho antes. Sí. Yo he soñado muchas veces con cómo me muero y un montón de burradas que tú puedas imaginar. Y sí que noto miedo, ansiedad, bueno, noto un montón de cosas, pero. Y cierto toque de adrenalina, pero muy breve, no. O sea, comparo una situación que estoy viviendo en un sueño, aunque no me doy cuenta de que es un sueño, con una situación real, peligrosa. Y en plan, yo he tenido, en situaciones peligrosas, he tenido subidones reales de adrenalina y eso es una locura en realidad. Sí, es una puta, es alucinante. O sea, te puede salvar la vida incluso. Y después, imagínate lo fuerte que es y lo adictivo al final, que después hasta te quedas, vas perdiendo miedo a la muerte. O sea, a medida que haces cosas riesgosas que te dan ese subidón de adrenalina que tanto te gusta, como le pasa a la gente con la velocidad o como de tirarse de sitios altos o de lo que sea, tú cada vez tienes menos miedo y menos miedo. ¿Por qué? Porque no es porque tengas menos miedo, es porque quieres más adrenalina. Y así constantemente. Y volviendo al tema, comparas, estoy viviendo la misma situación en un sueño y en la realidad. Peligrosa, de vida o muerte. En el sueño no sé qué estoy en un sueño. Y no tiene ni punto de comparación la verdadera adrenalina que uno puede sacar de sí mismo en la situación real en comparación con la... en el sueño, cuando me despierte, no voy a tener el subidón de adrenalina, el mismo subidón de adrenalina que si me hubiera pasado realmente. Sí, pero bueno, no hay por qué compararlo, ¿no? O sea, me refiero, puedes compararlo. Bueno, tienes razón, ¿por qué compararlo? ¿Por qué comparar? Es que no podría evitarlo tampoco. Yo estaba pensando desde mi cabeza. No podría evitarlo. Al despertarme, le quitaría muy... Igual por eso nunca le había dado importancia, como tú estabas resaltando ahora. Porque no o sea, no era para nada lo mismo, entonces le quitaba el... ¿Tú cuando te despiertas, qué notas? Te O sea, pone a no cuando te despiertas normal, sino cuando te despiertas después de una caída. Bueno. La primera sensación que notas, ¿qué es? No yo sé, noto no agobio. te- yo no- sí, yo también, yo también. noto agobio, que te va el corazón rápido y dices, no, eso no me gusta, pero cuando piensas que te acabas de despertar y dices, vale, ya está, estoy en cama, tranquilo, No. dispuesto No, a dormir. No estás tranquilo. Sí, porque ahora ya vas a empezar a estar tranquilo. Y esa sensación de relajación es la que me gusta, la que viene después. Pero primero te da agobio, porque dices, hombre, me acabo de caer desde un precipicio de 554 metros. Entonces a lo mejor no es lo más agradable del mundo. Pero luego una vez te das cuenta de que estás tumbado en tu cama, en principio de forma relajada, pues ya dices, bueno, pues ¿por qué voy a estar estresado?
me duermo y luego ya tienes un sueño plácido. Normalmente, bueno, a ver, a lo Imagínate mejor tornar ese momento lúcido e inmolarte contra el suelo más fuerte, en plan, coger velocidad aposta, Sí. para que sea más dolorosa. Sería sé- increíble. no sé si O sea, se podrá. hackearías el mundo de los sueños no sé si se podrá. y se desharía la Matrix. Totalmente. No sé, un día lo intentaré. Pero Vale. a ver si me da la toma de conciencia. A ver, Pero bueno. yo es eso, no tengo ningún fundamento para decir lo que voy a decir, pero no sé si después de que tengas una caída antes de dormir, Fuente. luego duermes mejor. Fuente. Elaboración propia, totalmente. Pero yo diría que puede ser. A mí me da la sensación, cuando me caigo al principio del sueño, luego duermo mejor. Que bueno, también podemos hablar, también, ya que estamos hablando de sueños, de los ciclos de sueño. Que Sí. son cada hora y media, según tengo entendido. Esto sí que ya me baso en fuentes de información. No me lo invento yo, que digo, es cada hora y 24 minutos. Fuente Wikipedia. Fuente de Wikipedia. Bueno, no sé si es Wikipedia, pero yo sé que lo leí por... Reddit. no sé. Pero Cada hora y media. pues yo dormí una hora de Entonces, siesta. ¿Qué me ha pasado? Pues no dormiste Te has una hora perdido de media siesta. hora de... ¿Cómo dormiste una hora de siesta? Sí, porque Imposible. cuando estaba intentando dormir ya escuchaba cómo empezó el podcast y dije, hostia, me voy a perder el momento de... Ya llevamos una hora. Sí, ya lo sé, pero estaba luchando contra mí mismo por dormir o levantarme. Entonces, aquí estoy. 3 futuros politólogos creando Contenido. arte audiovisual. Arte audiovisual, totalmente. ¿Qué es Más el audio que contenido? visual, pero bueno. Bueno. Mejor, porque si nos veis... Sí, ahora mismo. sí, claro, sí, mejor que no nos veáis. Recordemos que vengo de la siesta. Sí. Algún día, Sí, día. sí, sí. Si hay apoyo. Sí. Sí, puede ser. Pero qué mejor que la voz, ¿no? Que para transmitir. Para transmitir. Momentos ¿Qué es paus. No, déjalo ahí. ¿Qué mejor la voz para transmitir? lo dejo ahí. A ver, mejor que hacer signos. Para pensar, para reflexionar, para darle vueltas, para... Bueno, qué mejor que la voz. Como nos potencia nos limita, ¿eh? O sea, quiero decir, como dependemos de la voz. A veces, o sea, si no tuviéramos la voz, o quiero decir, hasta la propia voz tiene limitaciones para expresar. El lenguaje tiene... El lenguaje, sí, exactamente. No, igual la voz también, ¿te imaginas? La voz. Retrayámonos hasta el infinito. Igual por la evolución humana. Es que en estos sentidos es una locura. Claro, Yo ayer vi el experimento este de las bolas que entran por el... por unos sí, pequeñitos que vivimos en Matrix. Sí, que si no las ves actúan diferente. No me acuerdo cómo se llama el experimento. Un átomo que lanzas a una reja y que atraviesa un agujero que hay en la reja para que... Bueno, está hecho para que atraviese el átomo. Y después ponen 2 agujeros separados y lanzan el átomo al mismo sitio. Y el átomo coge, se divide, pasa por los 2 lados, se vuelve a unir y pasa. Y Es todo como- eso se actúa diferente si hay una persona que lo mire o no. Sí. ¿Sabes lo mítico Pero de...? eso de qué estáis hablando. De un Eso, experimento de muy... realidad. que intenta... Eso es real. Eso es real. Y Y- es un experimento de lo que se fundamentan muchísimos teóricos de lo de... Claro, a ver, de simulación. bueno, vuelvo a informar. El simple hecho de observar un experimento cambia el resultado. Totalmente, Eso es lo que quiere eso ya decir. lo puedo afirmar. O sea, creo que si ahora mismo corres contra una pared, creo que tienes una posibilidad ínfima de atravesarla. Lo intento, chicos. Pero Podría- no me podrías. van a ver, pero... Escucha, no, hostia. Yo creo que es así. O sea, vuelvo a decir que, bueno, fuente, pues me informé hace Elaboración mucho. propia. No, elaboración propia no, pero me suena de haberlo visto hace mucho tiempo. Hay una probabilidad ínfima que no ha pasado ni pasará, pero que se pueden dar, no sé, no soy físico ni químico ni nada, pero que puedes atravesar una pared si se da el momento justo, que coinciden, no sé. No sé qué puede coincidir en realidad, pero... Que no haya pared, por ejemplo, sería una buena coincidencia. No, o sea, a ver, no sé, a lo mejor puede parecer una locura, pero creo que sí que se puede. O sea, no se va a hacer porque es prácticamente imposible, pero hay la mínima posibilidad. Mientras haya la mínima posibilidad de algo, es que no es del todo imposible. A ver, también hay posibilidades de que pase el Fútbol Club Barcelona la semana que viene, pero Exacto. no creo. Referencia de fútbol. Era muy... Lo siento. esto. Siento haberme despertado, chicos. Debemos traer un toque diferente a Muy estos dos diferente. pedantes. A ver, Muy claro. diferente todo. Claro, a ver. Hay que dejar un poco la pedancia a un lado también para introducir nuevos campos. En este caso, campos de fútbol. Campos de fútbol, exacto. Y llegamos a la hora y media de podcast. Espero que os lo estéis disfrutando. Escucharlo en la radio o en donde os salga del culo. Hoy es 25 de noviembre. Creo que todos deberíamos pensar y replantearnos todo lo que significa este día. Totalmente.
hacer algún acto, quiero decir, no os quedéis simplemente en casa. Compartirlo en las redes sociales, o sea, está bien, pero lo único... Lo importante es que lo sintáis dentro. Sí, eso es sí, importante. Exactamente. No hace falta que andéis, os está bien hacer movilización, evidentemente. Pues yo os animo a participar y movilizar. Exactamente. Hay partícipes de movilización y demás, y es bueno hacerlo, pero lo más importante, más que hacer una cosa, es sentirlo. Si tú estás con tu conciencia tranquila, estás tranquilo, estás totalmente convencido de tus pensamientos sobre algo, entonces eso es lo más importante, más que el hecho de movilizarte y luego pues no creerlo verdaderamente así. Así que si se hacen varias cosas, perfecto, pero lo importante es pensarlo uno mismo. Y eso es lo que... Increíble lo que se llama, señor Román. Eso es mi importante. Amazing Spider-Man. Exacto. Bueno, ¿queda algún tema por tratar o...? Bueno, no. es simplemente lo que derive la conversación en realidad. Creo, sí, a ver... Momento spam, ahora 16 sí. de diciembre, mala testa. 16 de diciembre, mala testa. Paso de políticas. 16 de diciembre, mala testa. Espero que estéis todos allí. A ver, en realidad tenéis que comprar las entradas. Que todo no va... Pero son baratillas, ¿sabes? Así que bueno, igual os hago un pequeño... No, bueno, no, qué cojones. Está bien, ¿no? Hora y media de podcast. Este es nuestro primer intento. En realidad. No, es nuestro primer intento. Hemos hecho 3 pruebas de sonido que no sé si constarán en la grabación para la prosperidad. Para la prosperidad de la posteridad, perdón. Eso fue la primera prueba de La primera prueba de sonido. Yo estaba en cama en el momento que estaba haciendo las pruebas. Prueba de sonido, eso, ni siquiera. A lo mejor no quedó ni en prueba de sonido. Pero bueno, la prosperidad de la posteridad. O la posteridad de la prosperidad. O la prosperidad de la prosperidad. ¿Ves cómo hace falta que entre yo en la conversación? Porque dejas de decir palabras que nadie entiende. Bueno, posteridad, ¿quién no entiende eso? Yo. Pero bueno, a ver. Bueno, os recomiendo escuchar el podcast con un diccionario en la mano para cuando les un diccionario, sí. Esto os lo dedicamos a vosotros. Espero que lo hayáis disfrutado. Bueno, no sé, quien quiera que esté al otro lado. Sí, o sea, una persona. Aunque seamos nosotros en un rato. Sí. Un saludo a... Te queremos, mamá. Bueno, te queremos, te quiero. Nos vemos en la próxima, ¿no? Ya, aún no tenemos nombre. Según surja, según vaya la vida, pues irán surgiendo nuevos podcasts, nuevos temas, nuevas ideas y nuevas conversaciones. Conversaciones sobre todo, que es lo importante. Eso, al final, si no hay diálogo, no hay democracia. Eso, nos vamos con esta frase. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Chao.